Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? De mi parte todo más que bien. Ahora que ya saben base de datos, en este video les voy a enseñar cómo interactuar con las bases de datos desde Node.js. Acompáñame. Bien, acá básicamente tengo mi base de datos, en este caso estoy usando Postgres, y adentro de esta base de datos tengo tablas. En particular tengo una que se llama Categories. Yo lo que quiero hacer es desde mi aplicación Node enviar una consulta a la base de datos que me traiga, me levante todas las categorías. Una vez tenga las categorías, mostrarlas en el frontend y en el frontend poder agregar nuevas categorías, borrarlas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero obtener todas las categorías, acá puedo tirar una query SQL que sea select asterisco from, el nombre de la tabla, como habíamos visto en los videos anteriores, y le doy play y vamos a ver que me devuelve todas las categorías que hay en esta tabla. Si no sabéis hacer esto y no entendés qué significa esto, te recomiendo que veas el video de consulta simple SQL que está en el canal, que está buenísimo. Así que voy a asumir que ya sabes todo lo de los videos anteriores. Bien, esta consulta de acá, select asterisco from categories, me devuelve todo lo que hay en la tabla categories. Yo quiero ejecutar esto desde Node para poder obtener desde Node todas las categorías, ¿sí? Ese va a ser el paso 1. Desde Node mandar esto. ¿Cómo puedo hacer para mandarle desde Node.js a la base de datos el select asterisco from category y que la base de datos me devuelva un array con todas las categorías? Categoría 1, 2, 3, 4, ¿sí? Yo quiero esto, mandarle el select asterisco from categories de Node.js a la base de datos. Y que la base de datos me devuelva todas las categorías. Bueno, lo primero que voy a hacer es crearme una aplicación Node, ¿sí? Clic derecho, nuevo, carpeta. Y acá le pongo Node base de datos. Por poner una cosa cualquiera, vos le podés poner el nombre que vos quieras. Perfecto. ¿Qué es lo primero que hacemos una vez queremos crear una aplicación Node? Bueno, nos paramos en la carpeta y ponemos npm init-i para que nos cree con los valores por defectos. Una vez nos crea el package.json, como ya vimos en los videos pasados, luego de ejecutar npm init-i, lo que hacemos es poner code espacio punto para que nos abra el Visual Studio, como ya hemos visto hasta ahora. Bien, perfecto. Ya tengo mi aplicación Node. ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, el main.js, que indica qué es el punto de entrada de la aplicación, lo creo, index.js. Bien, perfecto. Y lo otro que voy a hacer acá es agregarle el script start para que quede más lindo y le digo node index.js. Perfecto. Listo. Voy a meter un console.log acá y estoy ejecutando. Bien. npm start. ¡Pum! Debería andar. Excelente, está andando. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es razonar un poquito. Node.js, ¿qué idioma habla? El idioma de JavaScript. ¿Y la base de datos qué idioma habla? Idioma de base de datos. Entonces, si yo le mando esto a la base de datos, esto va a viajar por la red. Porque recuerden, la base de datos está en un servidor. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Tengo un servidor de base de datos. Puede ser mi computadora, puede ser un servidor externo. Por ejemplo, yo ahora la tengo en Heroku. Servidor de base de datos. ¿Sí? Acá tengo un servidor de base de datos y la base de datos está dentro de un servidor. ¿Qué sucede? Esta base de datos que está dentro de un servidor, ¿sí? Tiene que pasar antes por internet. Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, mira, primero esta consulta, ¿sí? Convertirla a lenguaje de base de datos, ¿sí? Convertir la orden a lenguaje de base de datos, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo hacer eso? Y además conectarme, ¿sí? Ojo. Conectarme al servidor de bases de datos desde Node, convertir la orden a lenguajes de base de datos, que es seleccionarme todas las categorías, pero además la base de datos esto lo descompone, vamos a ver qué hace, después vamos a ver, y ejecutarla. Esto, que parece muy sencillo, es realmente muy complejo, ¿sí? Tengo que conectarme al servidor de base de datos, convertir la orden en lenguaje de base de datos y ejecutarla. Y además tengo que enviar la orden por la red porque el servidor está en internet. Es muy complejo de hacer. Por eso, normalmente lo que se hace es usar un controlador de base de datos o un adaptador, ¿sí? Pensalo como que la base de datos habla chino y vos hablas español. No te vas a entender, tenés que tener un traductor en el medio. Entonces ese traductor vendría a representar lo que se conoce como controlador o adaptador. Controlador de base de datos, ¿sí? Que básicamente lo que hace es traducir y encargarse de enviar por la red la solicitud y todo eso. Entonces básicamente este controlador está en el medio entre vos y tu base de datos. Entonces vos le decís esto y él agarra y lo convierte a lenguaje de base de datos, por decir algo random. Le tira esta orden, la base de datos le responde y él se encarga de traducirnos,
¿sí? La respuesta a las categorías. ¿Sí? Este es el flujo normal. Node.js usa un controlador intermedio, que este controlador lo que hace es convertir lo que vos le estás diciendo en un lenguaje de base de datos. Después ejecuta la query acá a la base de datos, se la devuelve al controlador y el controlador lo que hace es volverte la voz, ¿sí? Esto te va a solicitar la vida. Básicamente, para que te hagas una idea, va a terminar siendo algo así. Ejecutar, query y le pasas la query. Esto es lo que se conoce como raw SQL. ¿Sí? Así va a quedar. Vas a tener una función ejecutar query, que te tira un spoiler, en realidad se llama simplemente query. Y vos le pasás acá la query que querés ejecutar, como vimos en los videos pasados. Sí, en los videos pasados vimos que es una query. Le pasás acá la query y él te la ejecuta. Pero antes, obviamente, está bueno entender esto. Porque también tenés distintas cosas. Tenés raw SQL. Tenés después otro nivel más arriba, que son los query builders, que después los vamos a ver cuál es cuál. Y después tenés los ORM, ¿sí? Vamos a verlos cada uno. Hoy empezamos por raw SQL, que es lo más abajo que tenemos que podemos estar. Y es lo que hay que ser más cuidadoso, porque es donde muchos hackeos hay si no tenés cuidado. Es donde surge la famosa inyección SQL, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Node.js y Postgres. ¿Sí? Buscas en Google. Node.js, Postgres. Y acá vas a tener una opción que dice Node Postgres, ¿sí? Buscas Node Postgres y no, y te va a llevar a la página oficial de Node Postgres, que es node-postgres.com. Básicamente acá te dice, mira, Node Postgres es una colección de módulos Node.js que te sirven de interfaz para las bases de datos Postgres, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo es que acá voy a tener un módulo que se llama Node Postgres, ¿sí? Que me va a servir de interfaz para la base de datos, ¿sí? Vamos a pensarlo como que es algo que está en el medio, como había dicho anteriormente. Bien, perfecto, ya tengo solucionado el problema. ¿Cómo instalo este Node Postgres? Porque lo quiero ya. Tiro npm install pg. Excelente, sencillo de usar. Vamos a eso. Ok, voy a copiar y pegar. Ahí está. Instalando, pimba, está instalando. Perfecto, ya tengo instalado. Como vemos, mi Node Postgres, que se llama PG, con la versión 8.7.1. Me encanta. Perfecto, ya lo instalé. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo empezar, y acá me dice esto. Vamos a copiar y pegar. Y analicemos qué es cada cosa. Bien, lo primero que hace es un const client, ¿sí? Desestructura el objeto, que esto ya lo vimos en el video de módulos, anda a verlo si no lo entendés. Y lo que hace es un require pg. PG debe estar adentro de no module, como vimos acá. Básicamente, cuando hace require PG, va al package.json, agarra lo que tiene puesto por defecto, que es la carpeta libs. Perfecto, la carpeta libs. Perfecto, ejecuta lo que hay en libs. Y el libs tiene distintas cosas. Bien, podemos ir al index.js si queremos. Y acá vamos a ver más o menos cómo está compuesto. Lo pueden ver ustedes si les interesa después. Perfecto. Esto lo que hace es requerir el módulo PG. En particular, una parte que se llama client. Es el cliente, ¿sí? Entonces, esto que va a estar acá en el medio, entre Node.js y la base de datos, es nuestro cliente de bases de datos. ¿Sí? Acá lo estamos metiendo. Bien. Perfecto. Está textual lo que yo quiero. Ahora que tengo mi cliente de base de datos, que lo tengo acá, lo que tengo que hacer es hacer un new para instanciarlo y poder acceder a él. Entonces mete el new. Ahora vamos a ver un detalle. El cliente, cuando lo instanciamos, se conecta a la base de datos, ¿sí? Tengo esto acá. El cliente lo instancio, hago el new, se conecta a la base de datos. ¿Pero a qué base de datos? ¿Ustedes ven que acá en algún momento le diga? ¿A qué base de datos? Bueno, acá vemos que hace un connect, pero tampoco le está diciendo a qué base de datos. Y después vemos que hace un await y te hace la query en cuestión. Hasta ahora esto es bastante fácil de leer. Requiere el módulo PG, ¿sí? Que es el de Postgres. Hace un new client. Esto lo que hace es crear esto. ¿Sí? Cuando haces el new client, lo que estás haciendo es crear una instancia de Node Postgres. ¿Sí? Y cuando haces el connect, lo que haces es conectar la instancia que acabaste de crear a la base de datos. ¿Sí? Perfecto, está ahí, ¿no? Creás y te conectás a la base de datos. ¿Ok? Creás un cliente, que es esto que vimos acá, te conectás a la base de datos. El siguiente paso es client, ¿sí? Al cliente que acabaste de crear y conectar a la base de datos, le pones un punto query. El punto query te permite ejecutar queries. Y lo que haces es tirarle un select, por ejemplo, acá vemos.
¿Sí? Voy a crear un segundo. Vamos a meterle... Ahora que sabemos cuál es, le voy a meter... En el caso mío, le voy a meter select asterisco from category. Y vos le podés poner lo que quieras ejecutar. Bien, perfecto. Select asterisco from categories. Bien, perfecto. Esto lo que hace es ejecutarme en la base de datos esta consulta. El resultado de eso es esto que vimos acá, solamente que lo voy a tener ahora en Node. Y esto lo que va a hacer es devolverme en la respuesta un conjunto de filas y en particular me quedo con la 0, que es la que almacena el mensaje. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se comporta y después lo que hago es cerrar la conexión. Cerrar la conexión es como desconectar el cliente de la base de datos. ¿Qué pasa? ¿A qué base de datos se está conectando esto? Y vos me dirás, ah, tu base de datos. Pero si yo me quiero una base de datos, por ejemplo, en AWS, en Azure, en MongoDB, no, pero en Heroku, por ejemplo, en AWS, donde vos quieras, ¿sí? Te creas una Google Cloud, por ejemplo. Te creas una base de datos. ¿Cómo le decís al programa a qué base se tiene que conectar? Y vos me dirás, no, porque el programa sabe que la creaste vos, o te lee la mente y sabe a qué te estás queriendo conectar. Conectate a la de Facebook, que tenés todos los datos, conectate a la de Facebook y ejecuto esto. Obviamente no va a andar. Le tengo que decir a qué base de datos. ¿Qué base de datos conectarse? ¿Qué pasa? ¿No te parece raro que la documentación de esto no te diga a qué base de datos te estás conectando? Acá hay un truquito. Hay una cosa que se llaman variables de entorno que tienen todas las computadoras que son configuraciones, pensarlo como variables, como las del programa, pero que están a nivel de tu sistema operativo o de tu entorno, porque también se lo podés pasar tipo a la ejecución a la instancia de ejecución que estás haciendo de Node. Después lo vamos a ver más adelante. Y esto lo que está haciendo es ir a buscar a las variables de entorno, por eso no tiene nada, ¿sí? Pues está yendo a buscar las variables de entorno que más adelante te voy a mostrar bien qué son. ¿Qué pasa? No tengo variables de entorno configuradas y probablemente vos tampoco. No, después vamos a ver cómo se configuran igual. No tengo variables de entorno configuradas. Entonces esto explota, obviamente, y no va a andar. Vamos a probarlo. No, npm start. Obviamente va a explotar, ¿sí? Me dice que el client connect explotó. En particular me dice que es porque no estoy adentro de una función. Oh, rayos. Paren que me la creo. Cons ejecutar query. Obtener categorías. Le digo que es asíncrona, como ya vimos en los otros videos. Y acá lo que hago es llamar a un obtener categorías, hago el then. Y acá lo que hago es, bueno, mirá. Cons result igual a esto. Cierro la conexión, ahora vamos a verlo. Y acá hago un then. Y le digo retorname result. Ahora lo voy a explicar todo más en detalle. Pero como todas estas cosas ya las hemos visto más o menos en los videos pasados, la gran mayoría de esto, y simplemente esto es una librería que nos permite ejecutarlas, como que no le voy a dar tanta importancia, pues está todo en los videos. Eso se llama tener las bases, porque en realidad ya saben query, ya saben async await, ya saben lo que es un módulo, ya saben las funciones arrow function, entienden la noción de conectarte y desconectarte. Entonces no le doy mucha importancia porque ya está todo en los videos pasados. Ya hubo como un momento para darle énfasis a todo. Entonces esto es el resultado. Y está pronto. Ahora sí, si yo ejecuto npm start, me dice que se denegó la conexión. ¿Por qué? Spoiler, porque se quiere conectar a cosas que no lo tiene del todo claro. ¿Sí? No sabe bien a qué conectarse. Está intentando conectarse a cosas que quién sabe qué. ¿Qué pasa? Le tengo que decir a qué base de datos me tengo que conectar. Le tengo que decir a qué base de datos me tengo que conectar. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo le digo a qué base de datos se tiene que conectar? Vamos a razonar qué datos necesito. Bien, habíamos dicho, ¿sí?, que la base de datos está en un servidor. Y nosotros sabemos más o menos cómo funciona internet por abajo, porque ya hice videos de eso. Básicamente acá tengo internet. Internet tiene miles de servidores. Millones, diría. De cierta perspectiva, todos tenemos servidores. Servidor no sé qué, no sé cuánto. Servidor no sé qué, no sé cuánto.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos al servidor. Después que estamos en el servidor, nos metemos a la base de datos, ¿sí? Vamos paso a paso. Entonces, paso 1. Node necesita saber a qué servidor te vas a conectar, ¿sí? Necesitamos... Vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos saber a qué servidor te vas a conectar, ¿sí? Habíamos dicho que los servidores también tienen otro nombre con el que se puede identificar, que es el host. Entonces necesitamos saber el host de la base de datos, el servidor en el que se encuentra. Por suerte, yo ya tengo acá, tipo los datos de mi base de datos, vos debes tener los tuyos, que tengo que el host es este. Está en Amazon Web Service, ¿sí? Necesito el host de mi base de datos. ¿Sí? Entonces le digo, mira, conectate a este servidor. Entonces lo que hace la base de datos es esto. Viene acá, viene a internet y busca. Es este. Lo encontré. Gracias por pasármelo. Lo encuentra. Pimba. ¿Sí? Perfecto. Está conectado al servidor. ¿Cuál es el siguiente paso? Conectarme una vez estoy en el servidor a la base de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la base de datos? Bueno, la base de datos es esta que tengo acá. La base de datos se llama así. Si se fijan, en el caso de AWS empieza con DB de database. Sí, entonces acá le digo la base de datos. Es esta. Entonces esto lo que hace es buscar el host. Lo encuentra. Dice, yendo, lo encontré. Y después dice, ¿a qué base de datos me conecto? A esta. ¿Qué pasa? Adentro de la base de datos hay distintos usuarios. Está el tuyo, está el de tu jefe, está el de tu hermano, está el de tu primo, está el de un usuario cualquiera. Entonces necesitas saber varias cosas. Primero, ¿en qué puerto está corriendo esta base de datos? ¿Sí? Este manejador. ¿En qué puerto está corriendo? Porque puede que haya muchas bases de datos. Ponele, tengo un manejador de Postgres que tiene este nombre de base de datos. También es otra hipótesis. Y tengo otro con el mismo nombre. Por ejemplo, acá tengo uno que es Postgres. Y acá tengo una de SQL Server. ¡Ay, carajo! ¿Cómo sé cuál de las dos bases de datos es la mía? Porque yo le pasé un host y un nombre de base de datos. Pero hay dos con el mismo nombre. Bueno, ahí uso el puerto. Mirá, Postgres usa el puerto. Vamos a ponerle este. Y SQL Server, no me acuerdo qué puerto es, pero le voy a tirar uno cualquiera. Le tiré el mismo, ¿no? Ahí está, vamos a suponer que usa este. Entonces yo también le tengo que pasar el puerto para saber exactamente a qué manejador se está conectando. Ya vimos en el video pasado que es un puerto, te recomiendo que lo veas si no te acordás. Bien, entonces viene acá, busca el host, perfecto. Lo siguiente que hace es buscar el puerto. Perfecto, acá lo encontré. Y ahora sí, una vez se encuentra el puerto, va a la base de datos. Y una vez vas a la base de datos, tienes que encontrar los distintos usuarios. Porque vos cuando te conectás a una base de datos, es como cuando aprendes una computadora. Tenés administrador, tenés usuario, tenés invitado, etc. Tenés roles y además tenés distintos usuarios con el mismo rol. Entonces acá necesitas un usuario y una contraseña. Porque si no cualquiera te hackea, ¿sí? Se conecta como tu usuario. Entonces le pasas el usuario y la contraseña para conectarte a esa base de datos. Perfecto, estamos prontos. Tenemos todos los datos que necesitamos para conectarnos a la base de datos. Entonces acá yo le digo que se conecte con estos datos. Conectate con estos datos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le digo eso? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Muchísimas formas de hacerlo. Lo que voy a hacer es irle de documentación a la parte de connecting y se las muestro. Una de ellas es ponerlo como variable de entorno. Para ponerlo como variable de entorno, vos simplemente le agregás un PG igual adelante a la hora de ejecutar. ¿Sí? Sencillo. Vos viste acá cuando agarrás y le tirás tipo ponerle no de index en tu comando start. Podés agarrar y decirle PG user y tu nombre de usuario. Por ejemplo, en este caso sería este, ¿sí? Y esto lo que hace es ejecutar tu programa con esta variable de entorno. Entonces, cuando esto vaya a hacer el connect o en el new client, cuando haga el new client
y diga, ok, necesito obtener la variable de entorno de PG User. La va a buscar y va a estar porque se la pasaste. La podés poner a nivel de computadora, etc. Pero no lo vamos a ignorar por ahora, que lo vamos a ver más adelante. Yo para que les empiece a sonar. Y la otra forma muy común es acá, fíjate. Cuando haces el New Client, le pasás los datos en el New Client, ¿sí? Voy a borrar esto. Y en la parte de Connecting, de conexión, voy a copiar el New Client y voy a ver cómo lo hace. ¿Sí? Acá. Primero, user, 2 puntos y el nombre de usuario. Acá está. Perfecto. Host. El host de mi base de datos. Database. Mi base de datos. Password. Mi password. Puerto. Mi puerto. Y está pronto. Así de sencillo es. Entonces, ¿qué hace esto? Crea un nuevo cliente de base de datos. Se conecta. Ejecuta esta query. Agarra de la respuesta de ejecutar esta query, ¿sí? Que la almacena en res. Recuerden que esto es una promesa, devuelve una promesa. Entonces esto es equivalente a hacer .den res, entonces así. Porque capaz que alguien no maneja todavía la string await. Y esto es equivalente a hacer .dent. A ver, si alguien no maneja la string await es porque no vio el video del canal de la string await. Vayan a verlo. No tengo mucho más que decir. Entonces acá pongo... Nada, no pongo nada, tipo, no había nada. Entonces sería como algo así. Voy medio rápido porque ya está todo explicado en el canal. Entonces, esto de acá, ¿sí? Largo, es equivalente a poner a single white, que queda mucho más corto. Obviamente. Y más lindo. Como yo. Lindo, precioso, hermoso. ¿Sí? Lo único que no estamos del todo seguros es acá el res solo, que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se ejecuta y si se ejecuta. Excelente. Rayos. Explotó. New Message, Database, SSL Off. ¿Qué pasa? Hay un problema con el SSL. Mi base de datos es de Heroku. SSL, Heroku, Postgres. A ver, capaz que Heroku te obliga a que la conexión sea segura. Mira esto. A partir del 23 de febrero de 2021, te obliga Heroku a que tu base de datos, cuando te conectes en modo seguro. Perfecto, fíjate acá que me pasa, en el New Client me dice que agregue esto. Entonces le voy a hacer caso. Le voy a poner una coma acá. Y le voy a poner SSL. ¿Está bien? Ah, es adentro del objeto. Ok, perdón, mala mía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Adentro del objeto este también le voy a poner SSL. Y le digo que no me lo exija. Play. ¡Excelente! Quedó pronto. Nada más que me está devolviendo un define. Interesante. Vamos a ver por qué me devuelve un define. Entonces vamos a poco. Vamos a... acá meter un console.log de res. Para ver cuál es la respuesta. Podría ejecutarlo en modo debug, la verdad. En modo debug. Vamos a ejecutarlo en modo debug. Voy a escribir debugger acá. ¿Sí? Pongo punto y coma. Voy a cerrar esto y voy acá a New Terminal. Y acá cuando estoy en el New Terminal, agarro y hago clic acá en el cosito y pongo New JavaScript Debug Terminal. Sí, esto ya lo vimos en otros videos también. Por eso voy a ir medio rápido. No me voy a gastar tiempo en explicar estas cosas, ya expliqué. Tiro npm start y automáticamente me lo está ejecutando en modo debug. Esto se detiene acá. Entonces yo me paro acá y voy a ver lo que devuelve esto. Para eso vengo acá a res, le doy clic derecho, add to watch, agregar a watch. Y me lo agrega acá en el costado. ¿Sí? Hago clic acá y voy a poder ver todo lo que tiene adentro. También te podés parar acá por estar ejecutando en modo debug. Me voy a fijar. Bien, me está devolviendo row count el 9. Que si me fijo, es lo mismo que me volví acá, 9. Entonces está bien. Si entro acá en row, veo que me devuelve lo que hay adentro de la base de datos. Se están dando excelente. ¿Qué pasa? Yo había hecho row de 0.message. Este row.message no. Directamente es res.row. Si quiero probarlo, agrego un nuevo watch y le pongo res.rows. Res, no row. Y acá tengo. Perfecto, quiero que me vuelva este array. Entonces lo dejo ahí. Cierro la terminal esta. Cierro la del debug. Ah, y no estaré tapando el debug, ¿no? Ah, no, perfecto. Cierro el debug. Y ejecuto. npm start.
¡Tremendo! Nos conectamos a una base de datos Postgres desde Node.js usando Raw SQL. Después vamos a ver Query Builder y después vamos a ver ORM, pero hay que verlos todos para ir comparando. Básicamente así nos quedó el código. Y me creo una función. ¿Qué pasa? Ahora estamos usando una conexión, ¿sí? Una sola conexión, ¿sí? Node, como que Node se está conectando con tu base de datos. Después hay una cosa que se llama pool de conexiones, que es que podés tener más de una conexión. Pero ya vamos a tener tiempo para todo eso. En el próximo video vamos a ver cómo ejecutar las distintas consultas, cómo evitar inyecciones SQL, cómo usar parámetros, etcétera, etcétera. Me alegro que les haya gustado. Mi Twitter es Damián Ciré, mi Instagram es Damián Ciré. Si te gustó este video, sacame una foto, filmá una historia mientras estoy hablando, etiquetame en Instagram, mandame un tweet que me va a encantar. Nos vemos, bye.